tardes, bienvenidos otra vez a nuestro podcast Hoy y Siempre. Hoy damos la bienvenida a la psicoterapeuta Araceli Macías, que nos va a estar acompañando en el episodio de hoy para hablar sobre ansiedad y depresión desde una perspectiva cristiana. Gracias, pues para mí es un placer poder compartir con ustedes, chicas, en Hoy y Siempre, acerca de esta temática que lo sabemos que está permeando no solamente en los jóvenes, sino también en los adultos, y ya también tenemos eh, pues muchos reportes de los niños, ¿verdad? Entonces es un tema que a mí en lo personal me hace reflexionar, me hace incidir y me hace cada vez más capacitarme sobre el tema. Psicóloga Araceli, queremos preguntarle, partiendo del tema, hemos visto que en nuestra generación se ha dado mucho lo de la depresión y la ansiedad en los jóvenes principalmente. Entonces, queremos preguntarle, ¿usted cómo define la ansiedad y la depresión desde un punto de vista psicológico y espiritual? Ok, me gustaría iniciar diciendo que tanto la ansiedad como la depresión son trastornos que están definidos como trastornos, que están encuadrados también, que hay una serie de conductas que nos definen tanto a la ansiedad como a la depresión, si hablamos desde el punto de vista psicológico. Nosotros sabemos que la depresión pues es una tendencia a siempre vivir con preocupaciones y temores, ¿sí? ¿Por qué lo definimos así o sabemos que son estas características? Porque es generalizado en la persona, lo evidencia en todas las áreas de su vida, la preocupación y los miedos, ¿sí? Y tocante a la depresión, pues la depresión también es un trastorno, también está dentro del DSM-5, ¿verdad? Que ese es el libro en el que nosotros nos basamos para determinar ciertos diagnósticos, y que si nos vamos nosotros a la depresión, pudiéramos compararlo también, o puede confundirse mucho con la distimia, que es lo que estamos observando en la actualidad, que ha tenido un auge porque presentan similitud en los síntomas. Estamos hablando de que es desinterés generalizado, de que es apatía por las actividades, es la pérdida de ciertos gustos o ciertas actividades que antes disfrutaba la persona y que ha comenzado a dejar de disfrutar. Pero si nos vamos nosotros a lo que es la palabra de Dios, y creo que todo parte de esto, chicas, de que hay una desproporción de la recompensa inmediata en lo que ahorita estamos experimentando a través de tantos dispositivos, tantos equipos, tantos aparatos que nos van facilitando la vida, y que cuando esto no es así en algún área de nuestra vida, cuando se comienzan a presentar dificultades, retos, se experimenta con mucha facilidad la frustración, y esto hace que se detonen estos dos trastornos, ¿sí? De conducta, ambos, tanto ansiedad como depresión. Pero me gustaría ir a la palabra de Dios para ver qué nos dice acerca de esto. Y hay una cita bíblica que ha marcado mi vida, y es Eclesiastés 3, ¿sí? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, ¿sí? Si nosotros observamos esta palabra, todo tiene su tiempo, y nos vamos a una persona que está ansiosa, podemos decirlo, por cualquier situación que pongamos,
tenemos que aprender a saber el tiempo que nosotros estamos viviendo. Tú y yo estamos en el 2025, pero tú estás viviendo unos tiempos y yo estoy viviendo otros. ¿A qué me refiero con todo esto? A que aunque estemos en el mismo año, tú estás experimentando unas cosas en tu vida, hay áreas que están floreciendo y que tienes en plenitud, y que a diferencia de mí son otras áreas en las que están en plenitud, ¿sí? A eso me refiero con los tiempos. Y que cuando estamos sentados al lado de otra persona, podemos perfectamente darnos cuenta que no están floreciendo las mismas áreas de la otra persona y las mías, ¿sí? Y es ahí donde nosotros queremos o pensamos que el otro está en plenitud y que a mí me faltan ciertas cosas para sentir plenitud, ¿sí? Cuando nuestra vida o nuestra plenitud obedece a una historia de vida y todos tenemos un caminar diferente, una trayectoria diferente, una historia diferente. Entonces, el ser humano es maravilloso, pero cuando no está entendiendo de qué es su tiempo o cuál es el tiempo que está viviendo, es cuando se pueden experimentar esta serie de emociones, de frustraciones, de trastornos, ¿sí? Entonces son detonantes. En base a su experiencia y más que nada las vivencias que ha tenido, para usted, ¿por qué en especial nuestra generación está más afectada por la ansiedad y la depresión? Ok, lo hablaba hace un momento y me gustaría retomarlo y sí puedo decir, porque también dentro de la docencia que ejerzo con jóvenes en el nivel superior, universitarios, puedo observar que hay muy baja tolerancia a la frustración, ¿sí? Que se les dificulta mucho la resolución de conflictos y que entre menos habilidades sociales tengamos, puedo observar que mayormente se dificultan las situaciones y las emociones que traten de gestionar. Psicóloga, ¿ha tenido alguna experiencia personal con personas que enfrentan estos trastornos? Diariamente, ¿verdad? Diariamente lo veo en mi consultorio, lo veo con los jóvenes a quienes imparto clase en el ámbito universitario, lo veo con mis compañeros de trabajo con quienes convivo, que, y de manera personal, ¿sí? Cuando yo conocí a Cristo, cuando conocí a Jesús, lo conocí porque yo estaba en una condición de depresión. Voy a comentar esto. Fallece mi papá cuando yo tenía 24 años en un accidente y yo tenía sin hablarle 3 meses a mi papá. Entonces, como esa hija amada que me sentía, hasta cierto punto caprichosa, porque en la confianza que nos teníamos, también era como una situación de, no, que él se disculpe conmigo, y él quizá pensaba, no, que ella se disculpe. Yo cuando mi papá fallece tenía 3 meses que no le dirigía la palabra, aunque lo veía y sentía tantas ganas de abrazarlo, sentía tantas ganas de decirle cuánto lo amaba, porque en nuestra relación era así. Mi papá, puedo decir que era mi amigo, y en esa confianza también nos enojábamos y en esa confianza también nos despreciábamos, que ahora yo sé que no fue la mejor decisión, que me hubiera gustado que alguien me hablara de esto, que podía pasar, que podía ser corto el tiempo que yo lo iba a tener, y yo pienso que no me haya dado la oportunidad de perder ni un día, ni un día completo sin hablarle. Llego a Cristo, yo ya tenía un año lidiando con la depresión y con la ansiedad. Y cuando tengo ese encuentro con Jesucristo, Dios añadió a mi vida personas muy puntuales, y agradezco al pastor Jaime Ramírez y la pastora
Adriana Martínez, ¿verdad? Quienes a través de ellos, con su paciencia y con su amor, pudieron apoyarme y empecé a conocer de Dios. Las primeras intervenciones que teníamos, yo recuerdo que cada vez que nos reuníamos había una reunión de oración, yo no faltaba, yo estaba ahí, pero sí puedo decirte que duré llorando mucho tiempo, por todo y por nada, en las oraciones, en los servicios, en cualquier momento que yo tenía oportunidad, hasta que ese dolor fue siendo liberado. Y no te voy a decir que fue un día para otro o que fue cosa de una reunión o de dos, fue un proceso. Fue un proceso y te estoy hablando que ya de eso pues ya hace 19 años, sí, que ya ahora lo puedo platicar con esa tranquilidad de saber que, que Jesús me perdonó, que mi padre también tenía sus motivos, tenía sus razones y que yo como hija siempre debí haberme acercado, que no iba a ser despreciada, que no iba a ser rechazada, ¿sí? Y esa parte sí creo que me faltó y esa situación personal es la que me lleva a tener un encuentro muy profundo con el Cristo que vive y mora también en ti y que está esperando ser descubierto. Es muy lindo cuando nosotros podemos encontrar ese apoyo que necesitamos a la iglesia. Sí. Y me gustaría también saber qué errores comunes cometemos nosotros como creyentes cuando intentamos ayudar a personas que viven con estos trastornos. Ok. Uno de los errores que he observado en estos 19 años que tengo dentro del cristianismo y ser miembro de una iglesia es querer forzosamente que la persona deje de sufrir, ¿sí? Porque a veces no es tanto el que el dolor del ser humano me esté doliendo, porque estarás de acuerdo en que no nos duele, o sea, físicamente y emocionalmente no nos duele lo que a otro le pase, ¿sí? Nos duele la condición en la que se encuentra, ¿sí? Pero ahí sí yo quisiera lanzar una pregunta y decir, ¿qué es lo que realmente duele? El hecho de que no lo puedes sacar de manera inmediata, en tu tiempo y a tu forma, o realmente es esa empatía por el que está viviendo su dolor. Y muchas ocasiones podemos decir, pero eso, o sea, eso que le está generando la ansiedad, o es un pensamiento no real, o cómo es que sigue deprimido si ya está, si es tan joven, si la vida es tan bonita, si lo veo que tiene todo lo material, si lo veo que tiene mucho amor a su alrededor. Entonces empezamos a hacer una serie de juicios juzgando a una persona que tú lo asumes, no sabes si esa persona tiene alguna condición neurológica, si ese trastorno de depresión, de ansiedad, es por generaciones que se ha venido suscitando, ¿sí? Y que la persona lo está viviendo, o la otra, si tiene algún desajuste químicamente en su cuerpo que no le permite a la persona, aunque participe en actividades recreativas, vaya a todas las reuniones que se realicen en la iglesia, sea miembro, ¿verdad? Ahí honorario, distinguido, de ciertos grupos sociales en los que participa y dice, ¿cómo es posible que lo esté viviendo? Sí observo que la iglesia sí llega a cometer ese tipo de comentarios, de ciertos señalamientos, que son banderitas rojas a las que nosotros deberíamos de atender y que en medio de ese no juzgar también pudiéramos con las personas
tener ese encuentro y esa empatía como lo hacía Cristo, ¿sí? Cuando predicaba, cuando llegaba, ¿sí? Cuando observaba las debilidades, cuando él elige a sus 12, ¿verdad? Con los que recorrerían el mundo, él lo recorrería el mundo a través de ellos, ¿verdad? Cuando los elige, quiero que observes el carácter, el temperamento, la personalidad de cada uno de ellos era muy diferente, ¿sí? Y cuando los observo y veo cuando él se está despidiendo en esa cita bíblica y les dice, ninguno de ellos se perdió, ¿sí? Ninguno de ellos se perdió. Todos han cumplido el propósito por el cual fueron llamados. Y yo espero que algún día también tú y yo seamos esos quienes o de quienes se hable y también Jesús pueda decir, ninguna de ellas se perdió, ninguno de ellos se perdió, sino que todos cumplieron el propósito por el cual fueron llamados. Me parece muy interesante lo que usted dijo de lo del cuando Jesús los eligió, que ninguno se perdió, pero cuando nos encontramos con personas con estos trastornos, con ansiedad o con depresión, con los miembros de la iglesia, ¿cómo deberían de realizar ese acompañamiento con las personas que tienen problemas de salud mental? Pues ejerciendo esos principios bíblicos, ¿verdad? Ejerciendo esos principios, nosotros tenemos la fortuna de tener un manual de vida. Y ese manual de vida es la Biblia. Ese manual de vida en el que te dice cómo podemos actuar para que nosotros no lastimemos cuando hablemos de la palabra de Dios. Porque la palabra es ciertamente medicina a nuestros huesos, dice la misma palabra, es paz en medio de la tormenta, ¿verdad? Pero quiero hablarte de una palabra que cuando nosotros estamos buscando la paz, tenemos que encontrarnos con estas situaciones dentro de la iglesia. Dice, si nos vamos a Filipenses 4:6, nos dice, por nada estén afanosos, sino que en todo, con oración y ruego, con acción de gracias, presenten sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde o guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hay ocasiones en que tenemos que guardar silencio como miembros de iglesia y solamente abrazar, ¿sí? Y la otra, si la persona pues no tiene que comer, no se va a llenar con un abrazo de mi parte, ¿sí? Es poner la comida en su mesa, es brindar a lo mejor con mi capacidad o mi profesionalismo una escucha activa, donde la persona se sienta comprendido, se sienta no juzgado y sienta que ese lugar como iglesia es un refugio, ¿sí? Es un verdadero refugio al que puede llegar cualquier persona que lo necesite y que ahí va a encontrar, ¿sí? Ese cobijo, esa calidez, esa calidad de seres humanos, porque las iglesias no están llenas de personas perfectas y sin problemas. Cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros no llegamos cantando, danzando, felices, porque somos exitosos. La mayoría llegamos en una condición que nadie daba nada por nosotros. O cuando ya se nos habían cerrado todas las puertas, o cuando alguien nos obligó porque ya no teníamos otra opción. Entonces, ¿te das cuenta de lo que puedes encontrar en las iglesias y la condición del ser humano? Quiero que vayas, si tú ya eres miembro de iglesia, que vayas a ese momento, a ese día cuando tú llegaste. ¿Cómo te hubiera gustado que te recibieran? ¿Sí? ¿Cómo te hubiera gustado que te saludaran, que te trataran? Y es algo que no debemos olvidar. ¿Sí? Es algo que nosotros sí lo tenemos dentro.
sí está ahí. Que no lo externemos es diferente, pero tenemos calidez, pero tenemos amor, pero tenemos amabilidad, pero tenemos el servicio, ¿sí? Sí tenemos una sonrisa y la compartimos cuando nosotros queremos. Entonces hay gente que está esperando tu saludo, tu abrazo, tu sonrisa, esa calidez en tu mirada, ¿verdad? De que es bienvenido. Entonces, ¿por qué no hacerlo y por qué no darlo? Por último, agradeciendo de todo corazón todas las cosas que usted compartió con nosotros, si pudieras darle un mensaje a quienes están luchando con la ansiedad y la depresión en estos tiempos, que sobre todo los tiempos actuales son difíciles para todos, ¿qué verdad espiritual o de esperanza te gustaría que recordaran hoy y siempre? Me gustaría que tuvieras en cuenta que nada es para siempre. Sí, esa frase de nada es para siempre, no sabes de cuántas cosas me ha liberado y de cuántas situaciones tristes o desagradables me ha sacado. Cuando estoy en una etapa que es muy buena para mí, que estoy disfrutando y que me siento plena o en plenitud, me digo la frase con cierta reflexión y la pienso y digo, ¿y pensar que nada es para siempre? Aunque me gustaría quedarme ahí para siempre. Y cuando estoy pasando por un momento que es triste, desagradable, un reto de frustración, de angustia, de soledad, porque aunque estemos rodeados de personas, muchas veces llegamos a sentirnos solos, solas. Me digo la frase como empujando o animándome y digo, dale, no es para siempre, ¿sí? Saber que el hecho de que tú y yo estemos transitando por esta tierra, me hace ir conforme a esa palabra de Mateo 11, 28 al 30, en la que atender a ese llamado, siento como ese Dios poderoso, ese Jesús que recorrió la tierra y que hoy está con nosotros en nuestro corazón y entre nosotros a través de ese amor y de la fe que compartimos en Cristo, me dice, yo personalizo la palabra, ¿verdad? Pero la Biblia lo dice así, venid a mí todos los que están cansados y fatigados, cargados, y yo los haré descansar. En esa palabra reposa mi espíritu y voy a Él y le busco, ¿sí? Le busco como el gran amigo que es, le busco como es su presencia sanadora, lo busco como mi consejero, lo busco como ese confidente de que hay cosas que solamente con Él podemos platicar, confiar, descansar y sacar, porque quiero comentarles de algo, las emociones duran en nosotros, duran a lo más, son 7 segundos en lo que llega el estallido de una emoción, ¿sí? Pasado ese momento, lo demás ya es un diálogo interno, ¿sí? Y que en las ocasiones en las que nosotros lastimamos a alguien con las palabras, con nuestros hechos, con nuestras omisiones, y que después se genera un arrepentimiento en el mejor de los casos o una culpa, si no hay un arrepentimiento, una culpa por haber dicho lo que dije cuando yo amo a esa persona, por haber hecho lo que hice cuando yo a esa persona le aprecio, o por haber no hecho por esa persona aquello que me pidió, ¿sí? O que yo sabía que podía hacerlo y fui omiso. Entonces, cuando volteo y me veo en esa palabra que me dice, vengan a mí todos los que estén fatigados y cansados, que yo los haré descansar.
es que puedo buscar esas estrategias y decir un momento para estar en su presencia, un tiempo en el que esa intimidad entre él y yo podamos compartirla. Primeramente, pues sí, chicas, quiero agradecerles la invitación que me hicieron a participar con ustedes en esta charla sobre la temática ansiedad y depresión desde la perspectiva cristiana. Y también comentarles, a mí me encantaría despedirme con esta palabra, no nada más de aliento, sino que traerá medicina, ¿sí? A la mente, al espíritu, al alma y al cuerpo de todos aquellos que tuvieron a bien escuchar este episodio del podcast, ¿sí? Y Proverbios 12:25 nos dice lo siguiente: la ansiedad en el corazón del hombre lo agobia, pero la buena palabra lo alegra. Entonces, que tú y yo seamos parte de esa medicina social, que tú y yo nos convirtamos en esa capsulita eh, para que cuando las personas, nosotros soltemos nuestras palabras, sean palabras de sanidad, de libertad, de amor, de paz y de sabiduría. En el nombre de Jesús. Bendigo su espacio, bendigo este podcast y que cada uno de aquellos que nos han escuchado en este momento reciban la sanidad y reciban nuestro amor a través de estas palabras que hemos compartido. Bueno, muchas gracias por escucharnos en el episodio de hoy. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y por último queremos preguntarle a ustedes qué pasos podrías dar hoy y siempre para cuidar tu salud mental y acercarte más a Dios en medio de la ansiedad o la tristeza. Nos encantaría leerlos. Aquí abajo pueden comentar. Y muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Hoy y Siempre Podcast.